La dignidad del hombre nace de ser creado por Dios a su imagen y semejanza, de haber sido reconciliado por Cristo y de estar llamado, mediante la gracia, a alcanzar su plenitud en la bienaventuranza del cielo. Dignidad del hombre. Quédate en este programa para identificar plenamente el plan de amor que Dios tiene para ti. Dignidad del hombre. Iniciamos. Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué bueno que siguen en sintonía con nosotros aquí en Koinonia Radio. Le damos la más cordial de las bienvenidas a su programa. Sí, escúchelo usted bien, La Dignidad del Hombre, con un servidor, Javier Muriel. Hoy lunes, hoy 10 de la noche, aquí estamos. Por algunas cuestiones técnicas tiene que aparecer este programa. Estamos totalmente en vivo, por lo que esperamos sus llamadas. Y esta noche estamos aquí para compartir. Nos da un gozo, una alegría enorme, como usted no tiene idea, poder estar aquí. Yo de este lado del micrófono, usted del otro lado de su radio, de su monitor, pues compartiendo, creciendo, aprendiendo, madurando en la fe. Acabamos de escuchar un programa con el padre Carlos Santillán, excelente programa. Así es nuestra programación, oiga usted, así es nuestra programación de calidad, a lo mejor con excepción de este programa, pero todos los demás son excelentes, por lo cual yo le invito a que no solamente nos escuche, vamos a dar un paso adelante ahora, vamos a tener que crecer, no es nada más prender el radio, no es nada más escuchar, no es ocasionalmente hacer una llamada, no, vamos a promover la radio católica con valores como es Koinonia Radio y muchas otras más que hay, miles y millones, pero nosotros estamos aquí en Koinonia Radio, por eso yo lo invito a que usted le diga a toda la gente, escucha la 800 AM, Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Y mire, quiero empezar mandando saludos así de inicio antes de que se me olvide, porque si no, luego no me abren las puertas de mi casa. A mi esposa Susi, que dijo que iba a estar muy al pendiente, ya me mandó un mensaje a mi Facebook que dice que está escuchando. Le mandamos un saludo a Susi y a mis hijos que por ahí están en casita, ya esperando ya dormir para el día de mañana, que pues empieza muy temprano con la actividad de levantarse, de ir a la escuela, de desayunar y todas esas cuestiones y situaciones que usted también vive, porque somos personas normales, comunes y corrientes. Entonces ahí quedó el saludo. Y también quiero mandar un saludo al señor Enrique Rubalcaba, papá, que por ahí tuvimos la oportunidad de platicar por la tarde un ratito con él, dijo que iba a escuchar el programa. Le mandamos un saludote, estuvimos compartiendo ahí algunas cuestiones muy bonitas de nuestra fe católica. Y precisamente en torno a eso vamos a darle ahora un tópico a este programa, en torno a nuestra fe, en torno a nuestra iglesia. ¿Usted ama a su iglesia? Le pregunto, ¿usted ama a su iglesia? No su templo, no su capilla que le ha costado, que usted pagó el santo, que usted pagó la barda, que usted pagó el castillo, que lo queman en 10 minutos. No. ¿Usted ama a su iglesia? ¿Ama a esta iglesia en la que ha nacido, en la que ha crecido, en la que se ha encontrado con Dios tal vez? ¿Ama a la iglesia? Porque ahorita, ¿qué día es hoy? 9 de marzo. 9 de marzo, disculpe, no sé ni los días que vivo. Hoy 9 de marzo del 2015 resulta difícil vivir una vida de fe, de verdad. El mundo está lleno de cosas, de cuestiones, de situaciones, de muchísimo en que perder la vida. Así se lo digo, de verdad. Y hoy más que nunca necesitamos reafirmar nuestra fe, conocer nuestra fe, vivir nuestra fe, como dice nuestro arzobispo don Rafael, conocer la fe, vivir la fe, amar la fe, defender la fe. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer hoy 9 de marzo, mañana 10 de marzo, pasado mañana 11 de marzo. ¿Por qué pregunto que si ama su iglesia? Porque indudablemente que hay muchas corrientes ideológicas, socialistas, de religión, espirituales o como usted quiera ponerles, que no son nuestra fe católica, que no tienen nada que ver con nuestra fe católica. Sin embargo, ahí vamos avanzando. Hay un cierto sentido ya de ecumenismo que se va dando, que es unificación de todos, que todos seamos uno para que el mundo crea. Juan 17:21, esa frase tan hermosa de la oración sacerdotal de Jesús. Sin embargo, hay infinidad de cosas que no nos permiten vivir bien nuestra fe.
Yo creo que parte de que no la conocemos realmente nuestra fe católica, y por eso se dan muchas situaciones de separación, de sectarismo, de ideologías, de cambios, hasta en la política. Un chorro de cosas que hay que nos afectan profundamente y directamente a cada uno de nosotros, y muchas veces no nos permiten descubrir que tenemos una fe maravillosa, que tenemos una iglesia maravillosa, que está fundamentada ni más ni menos que en los apóstoles, que en Jesucristo mismo, que la amó, que la santificó, que la cuidó, como dice San Pablo. Muy bien. Pero ¿de verdad amamos la iglesia? ¿Qué hacemos por esta iglesia? Y la pregunta pues surge por muchas cosas, por lo que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a hablar de historia de la iglesia para conocer nuestra iglesia, pero también de lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que acontece. El día de ayer, ni más ni menos, tuvimos la oportunidad de hacer presencia en esta ciudad de Tijuana, con alrededor de 35,000 almas que se dieron cita para partir de esa marcha por la paz, por la vida y por la justicia. Con nuestro señor arzobispo encabezando la marcha, un sinnúmero de sacerdotes que tuvieron la oportunidad de ir, laicos, miles, bendito sea Dios. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo con nuestra presencia? Algo tan sencillo como: aquí estoy y quiero paz. Aquí estoy y quiero bienestar. Aquí estoy y quiero seguridad. Aquí estoy y quiero justicia. Aquí estoy y quiero esperanza también, ¿por qué no decirlo? Esa es una manera de amar la iglesia: congregarse, ir, asistir a esto que nos llama a manifestarnos de una manera pacífica y decir: aquí estoy yo, y levantar la mano y decir: yo soy iglesia, yo amo a la iglesia, yo te amo a ti, yo quiero lo mejor para mí y para ti también, por supuesto. ¿Amamos verdaderamente la iglesia? Ay, a lo mejor no pudimos ir porque ¿qué cree que iban a jugar las Chivas contra el América? No fue el clásico, ¿verdad? Pero a veces nos valemos de cositas de esas. Bueno, gracias a Dios, ayer fuimos, tuvimos la oportunidad de estar ahí. Qué bueno, bendito sea Dios, pero la cosa no termina ahí en una marcha que es cada año. Qué bueno que pudimos asistir, qué bueno que pudimos darnos cita y cumplir con esta parte de hacer presencia. Qué bueno, esto habla de un cariño a nuestra iglesia. Por ahí va el sentido de esta noche. ¿De verdad amamos nuestra iglesia? Porque cuando se ama la iglesia se hacen cosas fuera de lo normal, extraordinarias, como esto. ¿Cuánta gente que está enferma, que está dolida, que está cansada, que ya son ancianos y se dan cita para marchar? ¡Wow! A mí me impresiona esto. ¿Cuánta gente también que se levanta domingo tras domingo para ir a darle gracias a Dios? Como un mínimo, ¿verdad? ¿Cuánta gente que se desvive, que se desvela porque el día de mañana tiene un retiro donde va a dar un tema, donde va a servir en la cocina, donde va a estar aseando los sanitarios, donde va a estar dando catecismo a los niños tal vez, donde va a preparar a los catecúmenos, donde está preparando a los que se van a confirmar? ¿Cuánta gente que está estudiando, que está leyendo un libro, que compra un libro, que lo lee, que lo estudia, que trata de transmitirlo? ¿Cuánta gente que abre su Biblia, que conoce verdaderamente la palabra de Dios, que ningún vientecito de afuera lo va a venir a ahuyentar con unas falsas interpretaciones, con unas falsas doctrinas, que nada lo va a hacer tambalearse porque ama a su iglesia? Y porque ama a su iglesia, conoce su iglesia, está interesado por su iglesia, agarra su Biblia, la lee, la estudia, la medita, la hace vida y la comparte a los demás. Esto también es amar a la iglesia. Sin embargo, vemos desgraciadamente que muchas veces no nos gusta, no podemos, no tenemos tiempo, nos da pereza, es que no le entiendo, es que no sé cómo, y viene cualquier vientecillo que llega a tocar a tu puerta y te enseña la verdad, entre comillas, y uno cae. ¿Por qué? Por desconocimiento, por ignorancia, por flojera, póngale usted como quiera. Eso es amar a la iglesia.
Amar a la iglesia es, aquí está un anuncio que estaba leyendo aquí en el escritorio de Koinonia Radio de la Casa de los Pobres. ¿Qué es amar a la iglesia? Se lo leo. Cumplir su misión, servir a los pobres por medio de las obras de misericordia, con compasión, proveer sus necesidades humanas. Por eso necesitan arroz, frijol, azúcar, café, pastas, aceite para cocinar, avena, papas y atún. ¿Para qué? Para darle de comer a los pobres en la casa de los pobres. ¿Esto será amar a la iglesia o no será amar a la iglesia? Por supuesto, entregar la vida, entregar el servicio, entregar el sacrificio, aguantar a estas personas que a veces llegan no con una necesidad de alimento, no llegan porque es un refugio para ellos, para seguir viviendo la mala vida, desgraciadamente, discúlpenme que se lo diga, no todos, por supuesto, pero más de alguno habrá que llega ahí porque sabe que le van a dar de comer y de esa manera puede seguir haciendo muchas cosas, ¿no? Y hay también quien lo necesita, para eso surgen estas agrupaciones, y qué bueno que nuestra iglesia lo tiene, qué bueno que nuestra iglesia le puede dar con amor a 20,060 personas de toda edad en este comedor de la colonia Altamira. A 1,270 les dieron atención médica, a 1,160 familias le dieron ropa, artículos del hogar, y un chorro de cosas más que vienen aquí. Esto es un ejemplo. ¿Esto es amar a la iglesia? Por supuesto que esto es amar a la iglesia, porque esto es desprenderme de mi tiempo, esto es desprenderme de mi talento, esto es desprenderme de mi tesoro para darme a los demás. Entonces nuestra iglesia es muy rica en personas que dan. ¿Por qué dan? Porque aman, porque conocen, porque sienten, porque piensan, porque saben que se necesita y porque saben que cuando ayudan al otro, al mismo Jesús, lo están haciendo. Esta es una parte del amor a la iglesia. Vamos a seguir hablando en el siguiente corte ya de la historia de la iglesia. No le cambie, no le mueva y no se duerma. Estamos aquí en su programa La Dignidad del Hombre. En un momento continuamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonia, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Nuestro Dios poderoso es. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Ya estamos de regreso, queridos hermanos. Estamos aquí en su programa La Dignidad del Hombre. En esta noche estamos hablando del amor a la iglesia porque desconocemos a veces un poquito lo que es verdaderamente la iglesia, ¿verdad? A veces creemos que es una institución fría, una institución sin sentido, una institución que me pone dogmas, que me pone reglamentos, que me infringe mandamientos, que me hace sufrir. No. La iglesia es rica porque la iglesia tiene a Cristo como su centro, es cristocéntrica, es una iglesia de amor, es una iglesia de libertad, es una iglesia de comprensión, es una iglesia donde yo puedo encontrarme con Jesús día a día, es una iglesia donde yo puedo encontrarme también en el rostro de los que lo necesitan, es una iglesia donde yo me encuentro también en la palabra propia de Dios. Bueno, hay muchísimas cosas que yo quiero hablarles en esta noche,
que yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Pero antes de continuar, vamos a mandar un saludo a Jorge Aarón Herrera. Manda sus saludos. Dice que no ha podido venir por diversas situaciones, pero ya pronto vendrá. Te esperamos, Aarón. Fíjate que vamos a tener una cena de gala ahí donde estuvo el padre Carlos Santillán la otra vez que pudiste llegar ahí. Va a ser el próximo 21 de marzo. Es comercial, para que lo escuche y lo anote y lo tome en cuenta. Todo radio escucha que nos está escuchando. 21 de marzo, 8 de la noche, Casa Koinonía, una cena de gala. ¿Para qué es esta cena de gala? Pues para obtener fondos para seguir evangelizando en este medio de la radio y en el internet. No es para otra cosa. Entonces tenemos nada más 50 lugares disponibles, de los cuales se van acabando los boletos. Todavía quedan algunos rezagados por ahí. Si usted quiere venir, véngase. Aquí lo esperamos y lo vamos a atender con gusto. Pero sí tiene que apartar su boleto. Si no, se queda sin venir. Se queda sin estar con nosotros, sin compartir. ¿Quién va a estar ahí? Va a estar el padre Jeffy. Va a estar las discípulas de Jesús. Va a estar Javier Moriel, que nadie lo conoce, pero también va a estar ahí. Bravo, palmas. ¿Qué pasó, hijo? Bueno, va a haber mucha gente. Vamos a estar compartiendo, vamos a estar disfrutando de una cena excelente, con un excelente chef, un servicio de calidad. Va a haber cuidado de carros, va a haber de todo, lo que usted quiera. Ahí lo esperamos. 21 de marzo ya de este sábado que viene, en 8 días. Ahí vamos a estar. Queridos hermanos, entender un poquito mejor de lo que estoy hablando es empezar a encontrarnos otra vez con la historia de la iglesia. Muchas veces conocemos la iglesia como hemos crecido, como nos lo han mostrado. Conocemos lo cultural de nuestra iglesia, lo litúrgico de nuestra iglesia, lo tradicionalista de nuestra iglesia que marca y que define a nuestra iglesia, sí. Pero también necesitamos encontrar la historia de la iglesia, cómo se da la iglesia, cómo es que surge nuestra iglesia, de dónde hasta el día de hoy, desde que inicia, ¿no? Pues no son fuerzas ciegas, no son otros factores los que la han formado, sino que más bien nuestra historia está conformada primordialmente por la providencia divina, por la providencia de Dios. Y también parte fundamental de nuestra iglesia católica, apostólica y romana es la libertad humana, la libertad de decisión. Es entender el sentido de nuestra historia. Yo creo que parte del propio evangelio que podemos encontrar ahí en Mateo capítulo 5, donde nos dice claramente que nosotros los cristianos estamos llamados a ser la sal de la tierra, la luz del mundo, sal de la tierra y luz del mundo. Entonces aquí ya todas las incidencias de la vida, las individuales, las sociales, las grandes encrucijadas de la historia, son llamadas más bien a que nosotros seamos santos y a llevar a Dios a todo el mundo, procurando que sea Cristo mismo el que reine. Todo lo que nos acontece es una invitación al crecimiento, es una invitación a la santidad. Y esto lo podemos detectar en la propia historia de nuestra iglesia, en la vida de los santos. Yo creo que usted y yo conocemos perfectamente la historia, aunque sea breve, de algún santo, de un hombre, de una mujer que ya murió, que está gozando de la presencia de Dios, por eso es santo, y que llevó una vida virtuosa, al menos al final de su vida. ¿Por qué digo así, al menos al final de su vida? Porque ha habido muchos santos que eran inconversos, que eran gente muchas veces ni siquiera católica, pero ¿qué es lo que pasa? Que tiene un encuentro con el Señor, que tiene un encuentro como Pablo mismo, que lo tumba el Señor del caballo y lo deja ciego, y ahí le dice: ¿por qué me persigues? Exactamente así. Saulo era un perseguidor de los cristianos. Pablo llegó a ser el gran apóstol que nos escribe 13 cartas nada más de los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero bueno, conocemos los santos. Alguna historia de un santo como San Francisco, como San Ignacio, de los más populares, Santa Teresa de Ávila, al ratito hablaremos de ellos. San José María, escriba de Balaguer, el santo de mi devoción. Algunos de ellos, conocemos la historia. Y son historias maravillosas, son historias impresionantes, son historias que te quedas con el ojo cuadrado, como dicen, con la boca abierta,
¿Cómo es posible que este chamaco a esa edad fuera capaz de amar a tal extremo al Señor que no le importó entregar su vida, que fue mártir? ¿Cómo es posible que este otro anduvo predicando allá donde no entendía el lenguaje, donde tenía que comer otras cosas, donde se enfermó, se murió, se contagió de lepra? ¡Wow! Historias así impresionantes. Tenemos esto, es darle un sentido a nuestra vida, es darle un sentido en la historia a nuestras vidas. La vida de los santos, qué impresionante, qué bonito. Pero resulta que cada generación de cristianos, y nosotros somos una u otra generación de cristianos, también tenemos la responsabilidad de vivir de tal manera que santifiquemos a los demás, siendo santos nosotros mismos, haciendo un cambio, siendo diferentes, abriendo nuestros ojos a una realidad que dice: necesitamos más santos en vida, necesitamos más santos. Hablamos de la comunión de los santos en el credo, ¿verdad? ¿Tienen la Iglesia Católica en la comunión de los santos? Sí, la comunión de los santos quiere decir que la iglesia militante, nosotros vivos que vamos de camino, y la iglesia celestial somos una sola. Y ahí entra la intercesión, y por eso les pedimos a aquellos. Pero yo digo, también debemos de interceder entre nosotros, y también debemos de vivir con santidad entre nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dependiendo de nuestra realidad. Yo soy un hombre casado, yo debo de vivir la fidelidad. Soy un hombre que tengo hijos, yo debo de vivir en el amor, en el respeto, educando, proveyendo, gobernando en mi hogar, siendo cabeza del hogar. Esa es mi responsabilidad. Okay, oye, tú eres joven, ¿cuál es tu responsabilidad? Ser santo, vivir en la castidad, no tener malos deseos, malos pensamientos, no ser flojo, no ser holgazán, ser amable, ser caballero, ser respetuoso. Si estás estudiando, cumplir con tus obligaciones de estudiante, tus tareas. Si vives todavía en la casa, cumplir con tus obligaciones de asear tu cuarto, no tener un desorden. Muchas cosas de ese tipo. Esto es lo que nos hace a nosotros ser santos. En lo cotidiano, no solamente hablo de ser santos, de esos que se empiezan a elevar, que empiezan a levitar, que sí lo he sabido. No, santidad de esa, vamos por partes. Tenemos que empezar por lo básico, con la responsabilidad, con la docilidad, con la disponibilidad, con la apertura de corazón, con la sencillez, con la humildad, con el trabajo, con la laboriosidad, con el respeto, con la diligencia, diciendo que sí, respondiendo bien. Tantas cosas que se pueden hacer para ser santo. Es en un sentido parte de nuestra historia, nuestra iglesia. La historia de la iglesia es en un sentido muy profundo la historia de dos cosas entonces. La santidad, que la santidad es la historia del amor de Dios, la historia de la salvación de los hombres, la historia porque Dios nos da la gracia y el hombre le responde generosamente a esta gracia que el Señor nos da. Y el otro sentido es un sentido que tiene mucho que ver, es el sentido del apostolado. Dios quiere salvarnos en la iglesia, por ella se aplica la redención a los hombres, y esta es la tarea que Jesús da a sus apóstoles: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan, ir, evangelizar implica un trabajo, implica un esfuerzo, implica, ¿por qué no?, un riesgo. Pues esta es la tarea que Jesús le da a sus apóstoles y que Jesús nos da a nosotros. Y es esto, vivir en la iglesia, invitar a la iglesia, predicar en la iglesia, lo que nos va ayudando a conformarnos como verdaderos hombres y mujeres santas. Y la iglesia es santa, nos dice Lumen Gentium en el número 63. No se cansa de hacer penitencia, porque está compuesta la iglesia por nosotros, por ti y por mí, que somos pecadores. Entonces la iglesia es santa no por nosotros, sino porque Jesús mismo la santifica. Y pues también podemos ver muchísimos frutos de santidad en la historia de los cristianos, pero desgraciadamente también podemos ver que hay grandísimos errores, grandísimas infidelidades,
por parte de los que somos miembros y de los que han sido miembros de esta iglesia. Sin embargo, eso no ha detenido su ritmo, su paso constante, su perseverancia. Los ataques, las malas actitudes, los malos testimonios de muchos de nosotros, ¿no? Pues bueno, reconocer esto es reconocer las equivocaciones del pasado y del presente también en nuestras vidas. Pues es un acto de valentía que debemos de tener y que nos va a ayudar a reforzar nuestra fe. Y nos va a hacer también capaces de afrontar las tentaciones y las dificultades de hoy. Y unas palabras así parecidas nos decía su santidad Juan Pablo II en aquel documento que salió en el 2000, no sé si se acuerdan, más o menos, el Tercio Milenio Adveniente. Ahí habla de esto, de reconocer los pecados, de reconocer las fallas, porque esto va a ser un acto de lealtad, un acto de valentía que nos va a ayudar a reforzar nuestra fe. Así es, queridos hermanos, vamos a seguir hablando de la historia de la iglesia en unos segundos más, cuando regresemos después de un corte. No le cambie, no le mueva y no se duerma. Estamos aquí en su programa La Dignidad del Hombre. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonía presenta recetas para una vida mejor. Digestión. La mezcla de miel con canela también alivia el gas en el estómago, fortifica el sistema de inmunización y alivia la indigestión. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonía presentó recetas para una vida mejor. Cena de gala en apoyo a Koinonía Radio. Sábado 21 de marzo a las 8 de la noche, en Casa Koinonía, a 2 minutos de la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. La cena incluye una copa de vino. Habrá cuidado de carros. Costo por persona, 250 pesos. Cupo limitado. Aparta tu lugar. Boletos a la venta en Librerías Paulinas, de Zona Río, Artículos Religiosos Juan Pablo II, frente a Catedral, en Koinonía Radio y la oficina parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. También te los llevamos a domicilio. Llámanos 608-3652 y al celular 664-399-2170 con Javier Moriel. Aparta tu lugar. No pierdas esta oportunidad de apoyar la evangelización. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis, invita. Solo el hombre está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Estamos de regreso, queridos hermanos. Estamos compartiendo aquí el buen Adolfo Nava, que está en los controles técnicos, y yo, de cómo a veces hablamos y no cumplimos y no vivimos. Bueno, era un ejemplo el que estábamos platicando. No puedo decir de quién estábamos hablando porque estamos hablando de alguien. No se crea, no es cierto. Así es, queridos hermanos, conocer nuestra iglesia, amar nuestra iglesia es entender la historia, ¿verdad? Y entender también las cuestiones que no han sido del todo buenas, como esto que les decía, que decía Juan Pablo II en Tercio Milenio Adveniente. Reconocer los pecados y las equivocaciones del pasado. Reconocer. Es un acto de lealtad y de valentía que nos ayuda a reforzar nuestra fe. ¿Por qué?
porque nos hace capaces de afrontar las tentaciones y las dificultades de hoy, pero nos hace capaces también de hacer un cambio estructural si es necesario. A veces nosotros mismos hemos estructurado, hemos encasillado, hemos encuadrado la vida cristiana de tal manera que no podemos ver más allá. La vida cristiana para algunos es ir a misa, la vida cristiana para algunos es ir el miércoles de ceniza a la iglesia, la vida cristiana para algunos es comprometerme, pero cumplir cuando puedo, cuando me nace, cuando no tengo otra cosa más importante que hacer. Cuando la vida cristiana no debe de ser así. No debe de ser así, pero desgraciadamente nosotros la hacemos así. La vida cristiana también duele a veces. Yo no creo que todos estén deseosos de andar evangelizando. Yo no creo que todos estén deseosos de tener que servir en un retiro. Yo no creo eso. A veces hay cansancio, es normal. A veces no hay ganas, es rutinario, es normal. Pero tenemos que reconocer y hacer cambios estructurales. Para esto, para eso podemos nosotros basarnos en muchas cosas que han pasado en la historia de la iglesia, que no ha sido más que el mismo rollo, nada más que en diferentes tiempos. Tenemos, para empezar, la predicación de los apóstoles y de los primeros cristianos. Esto fue fuerte, marca fuerte la iglesia. Recordemos nosotros que el día de Pentecostés baja el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego sobre los apóstoles. Sale Pedrito, aquel que había tenido miedo, el primer papa, sale Pedrito y empieza a predicar. Y ese día se convierten nada más 3,000 almas, sin contar mujeres y niños. Otra parte que nos va a ayudar a entender nuestra iglesia son las persecuciones y la evangelización de Europa, persecuciones fuertes en contra de la iglesia. Al principio, con los primeros cristianos, después de la muerte del apóstol San Juan, empieza una serie de situaciones ahí bien fuerte, bien tremenda. Conocer esta parte nos va a ayudar a amar nuestra iglesia. También se ven después desarrollando los escritos de los padres de la iglesia, la patrística, ¿verdad? Los primeros concilios que se dan, que surgen los concilios para contrarrestar algunas ideologías que surgían ahí. Viene luego la Edad Media, viene la Edad Moderna, viene la Edad Contemporánea, y viene, que no es ahorita, sino que así se le llama, esto es en el siglo XVIII, XIX, por ahí. Viene la iglesia en la segunda mitad del siglo XX, 1950 después, donde recordará usted que se da el Concilio Vaticano II tan famoso, que hubo un Concilio Vaticano I, y vienen muchas cosas que nos ayudarán. Pero vamos a empezar por la predicación de los apóstoles, vámonos en orden. Los apóstoles, después de Pentecostés, le digo, empiezan a predicar a todas las gentes. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Más tarde en Antioquía, esto lo podemos ver en Hechos 11 más o menos, donde muchos se habían bautizado, porque se bautizaban completas, familias completas, Eso tiene mucho que ver con el bautismo de niños ahora, que luego nos quieren decir algunos no católicos que ¿por qué bautizan a los niños chiquitos? Porque así se ha usado siempre en la iglesia, que no están conscientes, pues se bautiza en la fe de los papás, no en la fe de ellos, y luego los papás son los transmisores de la fe, y luego por eso está la confirmación, y aparte se bautizaban familias completas antes, entonces nos metemos ahí en unos rollos de querer defender sin conocimiento, ¿no? Y sin conocimiento de los que atacan también. Los primeros discípulos empiezan a predicar, y luego más tarde en Antioquía, más tarde no hablamos de más tarde en la mañana y luego en la noche, hablamos de tiempo después, de años después, los discípulos de Cristo les comienzan a llamar cristianos. ¿Y qué es lo que pasa? Que los apóstoles se van esparciendo por todo el mundo, por el mundo conocido, no por todo el mundo hasta acá, hasta lo que después sería la Nueva España, ¿no? América, Latinoamérica, no. Por el mundo conocido, lo que se conocía nada más hasta ese entonces. Entonces San Pedro, que es cabeza de los apóstoles, se establece en Roma. De ahí hasta el día de hoy sigue estando el Papa en Roma. Hay un tiempo en que se mueve el Papa, ¿verdad? Se va a Francia, pero ahí pues entra una santa a interceder y el Papa regresa a Roma. San Pablo, podemos hablar de San Pablo, estamos hablando de los primeros apóstoles, de su predicación. Primero, les decía en un principio, perseguidor de la iglesia, y luego apóstol. De perseguidor a apóstol da este brinco San Pablo. ¿Por qué? Porque tiene un encuentro con el Señor. San Pablo viajó, ¿por dónde no viajó este buen San Pablo? Por Asia Menor, por Europa, abriendo de esta manera las puertas de la iglesia a los que él llama
los gentiles. Estos son los no judíos. San Pablo, perseguidor de los cristianos, celoso de la fe judaica, él era judío, se enoja porque surgen los cristianos, lo ve con celo aquello, se enoja, y después fíjese el giro tan drástico que da una vez que se conoce al Señor, se pueden cambiar estructuras. Le decía, San Pablo le abre la puerta a los gentiles para que estos pertenezcan a la iglesia de Cristo, a la primera iglesia. Y muchos judíos se convierten, pero desgraciadamente otros los persiguen. Algo en común tenían todos los apóstoles también. ¿Qué tenían en común? Que estaban todos en la comunión con Pedro. Porque resulta y resalta que Jesús le dice a Pedro: tú eres Kefas, piedra, roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre de ella. Le da las llaves a Pedro. Entonces todos los apóstoles están en comunión con Pedro, porque sabían que estaban en comunión con Cristo, y hasta el día de hoy los obispos nos dan esa comunión de nuestra iglesia, porque podemos ir contando desde los obispos, desde cualquier diócesis o arquidiócesis del mundo, hasta podemos ir contando de manera regresiva hasta llegar a Pedro, cosa que no tienen otros. Tienen muchas cosas muy buenas, pero no tienen esta verdad, esta apostolicidad verdadera. Todos predicaban por todas partes la misma fe, empezaron a establecerse las comunidades cristianas, y para esto se consagraban los obispos, los episcopos, los vigilantes en cada uno de estas comunidades, que luego vienen siendo ya las diócesis. Ya con el tiempo se va estructurando de esta manera nuestra iglesia católica, ¿verdad? Pero sí consagraban a un pastor, a un obispo en cada lugar, para que continuara el ministerio de los apóstoles. Estas comunidades chicas y grandes, que eran gobernadas por los obispos, se llamaron iglesias. Y usted sabe lo que significa iglesia. Eclesia, ¿verdad? Eclesia, congregación, comunión de personas. Esto es lo que es la iglesia. La iglesia no es el templo como lo conocemos ahora. Y bueno, pues ya una vez que se empieza a conformar esto, desgraciadamente entra lo que le decía, las persecuciones. Empiezan a sufrir persecuciones ya desde los inicios. ¿Por qué? Pues porque el demonio, el chanclas, el Satanás, no quiere que nosotros, tú y yo, alcancemos la salvación eterna. Pero Jesús dijo, Mateo 16:18, a sus apóstoles: las puertas del infierno no prevalecerán contra de ella. Entonces, si nosotros estamos en esta iglesia católica, en esta iglesia que es apostólica, en esta iglesia que es romana, aquí estamos seguros de que no va a pasar nada, porque es una promesa. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Luego, pues conociendo un poquito más de la iglesia, los 3 primeros siglos, por orden o por consentimiento de los emperadores romanos, porque los cristianos no se sometían al culto ni admitían la religión pagana, y por muchas cosas más, por eso se da esta estructura. No admitían la religión pagana, les decía, y su vida contrastaba radicalmente con las costumbres paganas. Por ejemplo, en Roma, los romanos eran una bola de paganos. Los romanos creían en el sol, creían en el dios esto, creían en la diosa fulana, en tantas cosas, ¿no? Entonces hay un choque ahí de que los cristianos no creen y viven radicalmente de una manera que no creen en las costumbres, no viven en las costumbres, no creen en las costumbres que había en ese tiempo, en las costumbres paganas. ¿Y esto a qué los lleva? A que fueran mártires, o sea, testigos que en un sentido sellaron con su sangre la fe en Cristo. No vas a darle culto a fulano, Diosito, así. Bueno, pues les iba como en feria entonces y los mataban. Desde el inicio a estos mártires se les rindió una veneración especial. ¿Por qué? Porque era sorprendente y era impresionante dar la vida por Cristo, dar la vida por la fe, dar la vida por las creencias, ¿verdad? De ser diferentes, ser radicales y dar la vida, pues es una cosa que no hace cualquiera. Entonces, de esta manera se les empieza a venerar,
se les reconoce como alguien de valor, de valor en sus actos, en lo que hicieron, y entonces una vez que se empiezan a erigir las primeras iglesias, las primeras parroquias, también ponen sus reliquias en los altares. Esta es una tradición hasta el día de hoy. Fíjese, un altar debe de tener una piedra que se llama ara, un altar consagrado debe tener esa piedra que consiste precisamente en que tiene reliquias de los santos, y los mártires por supuesto son santos. Y el primer mártir, ¿quién fue? San Esteban. Nos narra por ahí el libro de los Hechos de los Apóstoles. Queridos hermanos, no tenemos llamadas, parece que estamos hablando solos. Ojalá que nos marquen, díganos sus saludos, sus comentarios, con gusto, sus opiniones, aquí las recibimos. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Objetivo de Koinonía Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonía, lo que somos, lo que vivimos. Nuevo producto de venta en Koinonía Radio. Vinagreta Koinonía, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Contiene vinagre de manzana y aceite de oliva, adicionado con moringa, lo que le da un sabor extraordinario a sus platillos, aparte de que los enriquece con los beneficios de la moringa, bien llamada el árbol de la vida. Lo tenemos en presentación de medio litro. Pide ya tu vinagreta Koinonía y dale un sabor especial a tus comidas familiares. Si estás interesado, llámanos 608-3652. Koinonía Radio, a tus órdenes. Vinagreta Koinonía, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. La Arquidiócesis de Tijuana está contigo. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Estamos de regreso, queridos hermanos, en el último bloque de su programa, La Dignidad del Hombre, donde estamos hablando al principio del amor que le debemos de tener a nuestra iglesia. Y pues dicen que obras son amores y no buenas razones o algo así. Entonces el amor tiene que traducirse en actos específicos, prácticos y directos. Fíjense que hablando un poquito de la historia de la iglesia, hablábamos ahorita en el bloque anterior de pues los diferentes problemas que tuvo nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque se suscitan los mártires que son testigos, decíamos, que tuvieron que entregar su vida por amor al evangelio, por amor a la fe, por amor a la iglesia. Y desde el principio se les tributa esta especial veneración, ¿verdad?, que los lleva a dejar sus reliquias en los templos, que hasta el día de hoy les decía, el altar consagrado tiene una piedra que se llama ara, que consiste en esto, ¿verdad?, en tener reliquias de los santos. Y fíjese usted que en el año 313 el emperador Constantino, por un edicto que le llamaron el Edicto de Milán, reconoció a los cristianos la libertad de confesar y practicar públicamente la fe. Por eso dicen muchas cosas en torno a esto, ¿verdad? Pero él les da esta libertad. Y entonces los cristianos empiezan a hacer pública su fe. Antes de eso, acuérdese, se vivieron cosas tremendas, el Coliseo, las catacumbas, cosas muy fuertes en la iglesia, cosas muy fuertes en la fe que usted y yo no hemos tenido el problema de haberlas vivido.
pero sin embargo en cosas prácticas como ir a la marcha por la paz por la vida, como levantarnos a ir más seguido, una visita al Santísimo Sacramento el día jueves que está expuesto, no sé, cosas así, no las vivimos, no somos mártires en eso. Un mártir es aquel que renuncia, que se entrega, que vive y que muere por la fe. Pero bueno, en los siglos siguientes a esto que se da con Constantino, que se empieza a darle esta libertad de culto a los cristianos, a practicar públicamente, no solo la libertad de culto, sino hacerlo público su fe. Esto genera un movimiento en el mundo europeo, en el mundo conocido, vuelvo a decir, en el mundo que se conocía nada más ahí, que muchos pueblos de Europa se van convirtiendo al cristianismo. ¿Por qué? Porque la gente sale a proclamar su fe, la fe que vivían. Y aquí entran algunas cuestiones que tienen mucho que ver, ¿verdad? Los padres de la iglesia, la patrística, los escritores cristianos, estos antiguos de los primeros siglos, que sobresalen por su santidad, que sobresalen por su ortodoxia doctrinal. ¿Qué quiere decir esto? Que no decían cosas fuera de la realidad, sino que todo estaba basado y fundamentado en la fe, lo que escribían. Ahorita vamos a ver algunos nombres. Tienen mucha importancia entonces ellos en la exposición teológica, en mostrar la teología, en la transmisión y en la defensa de la verdad revelada. Las enseñanzas de los santos, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, las enseñanzas de los santos padres testifican la tradición viva de la Iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica número 78. ¿Quiénes son estos padres de la Iglesia? Y ahorita vamos a ver los primeros concilios también. Entre los padres de la Iglesia yo creo que son muchísimos, pero sí podemos destacar algunos que tal vez hemos escuchado, como San Irineo, por ejemplo, San Basilio, San Atanasio, San Juan Crisóstomo, ¿cómo no? San Gregorio de Niza, San Cirilo de Alejandría y otros muchos más, como San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio Magno, todos ellos. Y fíjese que hay algo muy bonito. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde los podemos leer? Pues obviamente que hay literatura propia de cada uno de ellos, pero a mí me encanta, por ejemplo, el oficio divino, la liturgia de las horas, donde hay una primera lectura que está basada en la palabra de Dios, en la Biblia, y hay una segunda lectura siempre de uno de estos padres y de otros más, muchos otros que han escrito, que le muestran a uno un panorama de la iglesia muy interesante, más allá de lo que uno puede conocer, más allá de lo que uno puede vivir. En mi experiencia de vida cristiana de hoy, de este tiempo, de este 2015, de este 9 de marzo, es muy diferente a lo que vivieron ellos, ¿no? En cuestión de situaciones, de encuentros con Dios, de una, como que era más fuerte, yo pienso, en los momentos en que se perseguía, porque se le daba más valor. Ahora yo creo que no valorizamos nuestra fe católica porque no somos perseguidos. Bueno, en estos tiempos podemos ver también que hay muchos que están asesinando el movimiento ISIS a cristianos ortodoxos que son igual que nosotros, nada más hay unas diferencias ahí que no vamos a alcanzar a verlas, traía aquí preparados, la filioque y todas estas cuestiones. Pero bueno, sí se dan, pero no como al principio. Al principio daban la vida porque daban la vida, porque eran persecuciones, porque allí estaba que estar al pie del cañón, tenía que estar la gente al pie del cañón. Ahora es un poquito diferente, ¿no? Entonces tenemos a estos padres de la iglesia que con sus escritos, teniendo ellos esas vivencias tan radicales, tan profundas, nos enseñan a nosotros, nos siguen transmitiendo. Por eso una parte bien importante también de nuestra iglesia es esto, la patrística, ¿verdad? Los primeros padres, los primeros escritores, no de la palabra de Dios, pero sí de escritos que nos edifican, que nos enseñan, que nos pueden ayudar a santificarnos, ¿por qué no? También se van dando los primeros concilios ecuménicos, concilios ecuménicos, no hablando del ecumenismo como lo entendemos ahora, no, sino que así se les llamaba, concilios ecuménicos, en los que pasaba, se reunían los obispos de todas las iglesias, pero se reunían en contra de las herejías. Por eso el ecumenismo era unir a la iglesia. Este sentido era el ecumenismo en esos concilios. ¿Contra qué? Contra las herejías,
y tuvieron una gran importancia en la profundización de la doctrina trinitaria y la cristológica, estos concilios, estas reuniones que había, porque se necesitaba realmente. Por ejemplo, en el concilio de Nicea, en el año 325, Jesucristo es verdadero Dios y es de la misma naturaleza del Padre. ¿Contra qué se fundamenta esto? Contra el error de Arrio, contra los arrianos, contra unas doctrinas que decían lo contrario. Eso fue en el 325. Luego en el 381 viene el concilio primero de Constantinopla. Ahí se enseñó la divinidad del Espíritu Santo en contra de un error de alguien que se llamaba Macedonio, ¿verdad? Divinidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona, sabemos nosotros ahora, de la Santísima Trinidad. Ya a nosotros se nos transmite así muy fácil, pero imagínate tener que refutar a ideologías así bien fuertes cuando no había lo que tenemos ahora para poder divulgarlo, el internet, el Facebook y todas estas cuestiones. No lo teníamos, no lo tenían más bien ellos. Entonces ellos tenían que hacer estas reuniones y de ahí escribían y de ahí empezaban a promover y de ahí empezaban a mandar la señal a los demás. Entonces en el 381 es el concilio primero de Constantinopla. Luego viene en el 431 el concilio de Éfeso. ¿De qué hablaba este concilio? De que en Cristo hay una sola persona y que la Virgen aparte es madre de Dios. La Virgen sí es madre de Dios. Esto contra una corriente ahí de un tal Nestorio que surge y que empieza a atacar, ¿no? Luego viene el concilio de Calcedonia 20 años después, en el 451, donde pues enseña que en Cristo hay una sola persona divina y dos naturalezas. Esto lo sabemos nosotros, la naturaleza humana y la divina. ¿Por qué? Porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y había un tal Eutiques que decía que no. Entonces, en contra de estas ideologías, dijeron, vamos a hacer un concilio. O sea, la importancia de reunirse, de hacer estos concilios ecuménicos, estos concilios que invitaban a la unidad de iglesia, de ser iglesia, a la unidad de criterios en contra de las enseñanzas y en contra de las ideologías que iban surgiendo. Luego viene la Edad Media. En la Edad Media pues, se dan muchas cuestiones ahí está el cisma de Oriente con nuestros hermanos ortodoxos, hay una aplicación más profunda de la teología, empiezan a surgir las órdenes religiosas, las primeras órdenes religiosas, salen también las cruzadas, que es como una parte oscura de la iglesia, porque así nos lo han querido plantear, y luego pues algunas situaciones más, ¿no? En el siglo IX, más o menos, Focio, que es el patriarca de Constantinopla en ese entonces, que todavía era la misma iglesia, acusó a Roma de haber corrompido la fe porque enseñaba y porque rezaba en el credo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y esto es lo que profesamos hasta el día de hoy. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Pues ellos decían que no, por alguna situación ahí muy sencilla en esto, que esto es lo que le llamamos la filioque. Se da esta separación, este cisma. Entonces sigue la iglesia católica apostólica, la romana, y entonces queda también la iglesia ortodoxa, ¿verdad? Que luego vamos a ver la iglesia ortodoxa de Grecia y la iglesia ortodoxa rusa. En el siglo IX, una vez más, en el siglo XI, una vez más, hay otro patriarca que se llamaba Miguel Cerulario, que otra vez saca estas acusaciones, otra vez trae a la luz todo este rollo de Focio, ¿verdad? Aquel primero que se rehusó y que se separa. ¿Y qué es lo que pasó con que quedó excomulgado? Entonces se consuma la ruptura o cisma, que se dice cisma porque es una separación con la parte del oriente, y se separó la sede de Roma y se quedan fuera de la autoridad del Papa. Pero bueno, como ven, a mí me parece muy interesante conocer la iglesia, pero tenemos que enfocarnos más. Nos falta tiempo siempre de poder desarrollar un tema o una idea. Queridos hermanos, esto fue todo hoy, en esta noche, en su programa La Dignidad del Hombre. Sigan con nuestra programación hasta las 6 de la mañana. Mañana también los esperamos otra vez en punto de las 6 de la tarde, hasta las 5 de la mañana ahora, Mañana los esperamos a las 6 de la tarde. Muy buenas noches, que Dios los bendiga.
El hombre, ayudado por la gracia y usando bien su libertad, puede identificar su voluntad con la voluntad de Dios, pues lo que Dios quiere es siempre lo mejor para el hombre. No te pierdas nuestra siguiente emisión, Dignidad del Hombre, para que podamos reforzar nuestra amistad con Dios, para que hagas de tu libertad un signo eminente de la imagen divina de Dios. Contamos contigo en el siguiente programa, Dignidad del Hombre. Hasta la próxima semana.